Solicitar psicoterapia es una decisión y un acto absolutamente valiente. Pedir ayuda es un acto valiente porque implica la interpelación de la culpa. Es la culpa la que insiste en que yo resuelva solo las cosas sin asistencia. En ese estado de soledad conmigo mismo, la culpa soberana me expone, me endeuda, me llena de tareas, etcétera, etcétera. Quizás uno de los conceptos que más me ha llamado la atención, digamos, en todas mis lecturas y mi carrera, fue el de ignominia. ¿Qué significa esto? Afrenta o vergüenza pública. Y la ciencia, particularmente, tuvo una de las mayores ignominias científicas, que es tener toda la escritura y toda la estética en jeroglífico de los monumentos egipcios sin que nadie los pueda leer. Recuerdo, ¿no?, esta escritura en la Puerta del Sol en Tiahuanaco, donde, digamos, no se puede descifrar porque no tenemos códigos, no tenemos la llave, la kits, para poder entender qué es lo que decían esos jeroglíficos. Un soldado, de casualidad, casi a los tropezones, cayéndose, descubre una piedra que tenía un decreto en griego, demótico y en jeroglífico. Se llamó la piedra Rosetta o la piedra de Rosette. Desde entonces la ciencia pudo tener la llave para poder entender toda esa historia, toda esa humanidad escrita, y desde ahí esta liberación, este desendeudamiento, este proceso psicoterapéutico, si se quiere, para la ciencia, que fue poder entender la historia de los egipcios a partir de lograr encontrar esta llave para leerme. Me parece que es la mejor analogía para entender qué es el proceso psicoterapéutico. La psicoterapia, en todo caso, es un trabajo arqueológico que pretende que nosotros logremos encontrar nuestras propias, originales piedras rosetas que nos desendeuden de esta ya ignominia no pública, sino la ignominia personal de no saber leernos. De allí la valentía del proceso terapéutico. No es nada sencillo hablar de uno mismo. No es nada sencillo hablar de uno mismo porque lo primero que se activa, esto que Freud llamaba resistencia, es un clúster y un conglomerado de miedos que hacen todo tipo de esfuerzos para permanecer en la oscuridad. Los miedos son en lo oscuro. Ya desde chiquitito me preguntaba por qué los fantasmas no espantan al mediodía. Tienen esta noción, particularmente con Midnight, ¿no? La medianoche y las 3 de la mañana son como los momentos de expertise de los demonios, que funcionan en tanto que se cobijan en esto del oscuro. La verdad que resulta bastante paradójico porque una vez que los miedos transitan el alumbramiento de la psicoterapia, se esfuman sin más. Dicho de otra manera, los miedos lo único que precisan es ser reconocidos. La psicoterapia es un espacio donde, una vez que yo entiendo esto, que lo que me asusta va a dejar de asustar en la medida de que lo identifico, una vez que tiene nombre, hemos ejercido esto que a veces la literatura o la religión llama exorcismo, ¿no? Básicamente, decinos tu nombre y puedes irte en paz. Aquí nos vamos a ingresar de lleno en lo que es la metodología terapéutica. El principal punto a entender es que nosotros nos regimos por una ley absolutamente insoslayable que es la casuística. La casuística significa que cada caso comporta una ley en sí mismo y que no son válidos los enlatados. La terapia es un proceso absolutamente personal. A veces es como difícil contar, me dice, bueno, ¿y qué haces en el psicólogo? Bueno, hablamos. Y de eso se trata. El de afuera no entiende, porque en esto de hablar tiene que ver con esta construcción tan original y maravillosa. Joaquín es sujeto de terapia y construirá sus propias leyes y su propia novela y su propio caso, que ya no es aplicable a Federico.
La construcción y la originalidad de la terapia de Carolina no es simpatizante o empatizante con otros. Ahora, como nosotros no hacemos cosmetología, no hacemos coaching, no somos un taller mecánico de estética donde hacemos recauchutaje de chapa y pintura, una pulida, digamos, y un lustrado exterior, los procesos psicoterapéuticos, si no implican el abordaje de la trazabilidad y de la etiología de las causas, no tienen ningún sentido. Con lo cual les puedo dar como referencia que un proceso terapéutico o de desendeudamiento, como le llamamos, serio a nivel de las causas, va a incluir un mínimo de 6 meses. Pensando en una sesión por semana estaríamos hablando de 20 sesiones. No es un proceso eterno, pero tampoco es un proceso que a priori se pueda fijar objetivo de decir usted va a trabajar 8 o 12 sesiones, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con esto que llamamos la originalidad, digamos, de cada una de las personas sobre la base de la casuística. Cuando decimos que las personas pueden compartir fenomenológicamente las mismas características sintomatológicas, por ejemplo, la ansiedad como estado de angustia o como estado de preocupación, me atraviesa a mí, te atraviesa a ti, a de los demás, pero las causas no son las mismas. También otra cosa que nos preguntan y nos piden siempre es: Federico, por favor, dame tips, ¿no? Dame tips, dame un protocolo de receta. Y yo decía, bueno, te puedo dar un tips: haz ejercicio a la mañana, come saludablemente, disfruta del medio ambiente. Los psicólogos en la clínica no damos tips, porque la propuesta y la fantasía del tips es una propuesta de resolución mágica y externa a un tema que lo resuelvo yo de una forma muy diferente. Lo que hacemos es trabajar para que cada uno de nuestros impacientes logren construir un portafolio con recursos y con instrumentos que serán utilizados por ellos. Cuando vamos a terapia, no solo aprendemos a hablar, sino aprendemos a escuchar a ese otro que nos habla, que nos cuenta y que nos relata, y ahí nosotros somos los primeros sorprendidos al respecto de esta nueva configuración de entender nuestros lenguajes a partir de esta clave que implica el espacio psicoterapéutico, el logro y la conquista de nuestra piedra de Rosette o la piedra Rosetta. Lo dejamos aquí.